Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio, en la producción de su podcast Parte Médico, que genera contenidos de salud y bienestar que grabamos para todos ustedes y que quedan guindados a través de las plataformas digitales de YouTube, Spotify o Apple Music, en cualquiera de ellas. Ustedes, para efectos de búsqueda, en los cuadritos de búsqueda, escriben Parte Médico, Julio Castro, y una palabra clave en relación, o un par de palabras claves en relación a lo que estén buscando, y le van a aparecer en esa búsqueda algunos de los títulos de los total de más de 180 títulos que ya hemos venido produciendo para ustedes, y con la idea de que este formato de 20 minutos les sea de ayuda, inclusive puedan compartirlo con personas que ustedes piensan que pueden necesitar esta información, y que tiene la gran ventaja de los contenidos digitales de que es atemporal. Es decir, no importa que usted esté en Madrid o esté en Caracas, que sean las 2 de la mañana o sea las 1 de la mañana, ustedes pueden acceder a estos contenidos y utilizarlos de la manera que piensen que sea más útil. Les recordamos nuestras redes habituales, @Julio Castro M en las diferentes redes sociales, @Unión Radionet en las diferentes redes sociales también, y pueden hacernos comentarios en vivo a través del cuadro que está aquí abajo, sobre todo el chat en vivo de YouTube, que contestaremos directamente. Pueden hacer sugerencias, preguntas, ahí las contestamos personalmente, esas inquietudes, y igual las canalizamos. Bueno, sin más, amigos, vamos a aprovechar, vamos a hacer una serie de podcast sobre los exámenes que habitualmente nos hacemos, sobre todo los adultos, como chequeo. Ya hemos hablado en algún otro programa de lo que significa el perfil 20, pero hoy en día quiero explicarles un poco. En este caso, hoy vamos a hablar de la hematología, probablemente el examen que hacemos con mayor frecuencia a los seres humanos cuando tenemos algún síntoma o cuando simplemente no tenemos síntomas. Es parte del perfil general o del perfil hematológico o del perfil 20 que habitualmente hacemos. Y la idea, obviamente esto es un tema que requiere educación, instrucción, experiencia, pero la modalidad actual en estos momentos en la mayoría de los usuarios en cualquier parte del mundo es que una vez que usted se hace un examen de laboratorio, probablemente en el curso de un par de horas ya va a tener un resultado que se lo envían por correo electrónico, o se lo envían por WhatsApp, o se lo envían por cualquier otra vía de redes sociales, y el usuario empieza a tener los resultados directamente y puede impactarse por estos resultados, sobre todo cuando eventualmente no conoce el tipo de resultados que está viendo. No pretende este podcast que usted se haga médico, pero sí pretende que usted tenga algunas herramientas básicas, sencillas y de fácil acceso para que usted pueda entender cuando una situación es urgente o no es urgente, cuándo debe llamar a su médico inmediatamente, y un poco darles una idea educativa, constructiva de cuáles los elementos que están en esos exámenes de laboratorio. Hoy específicamente vamos a hablar de la hematología, y posteriormente en otros capítulos del podcast hablaremos sobre algunos de los otros exámenes que son habituales en nuestra práctica diaria. Entonces, en este tema de la hematología, como les comentaba anteriormente, probablemente es el examen que más nos repetimos los seres humanos por diferentes razones. Y lo primero que debo explicar de ello es que, en general, para los médicos llegar a un diagnóstico requerimos los síntomas del paciente, es decir, una anamnesis, una historia que el paciente nos cuenta. Nosotros construimos esa historia en función de lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad. Lo que los pacientes nos cuentan lo metemos en la historia que nosotros tenemos conocimiento de nuestra propia enfermedad o de las enfermedades. A partir de eso, hacemos un examen, examinamos a los pacientes, indicamos unos exámenes de laboratorio, indicamos estudios radiológicos y eventualmente algún otro tipo de estudio, y con eso tenemos un diagnóstico. El diagnóstico es un proceso muy complejo médicamente que requiere conectar cada uno de estos elementos. Por lo tanto, ninguno solo de ellos exclusivamente hace un diagnóstico. Es decir, es muy raro, no es lo frecuente, tener un diagnóstico solamente con ver una hematología, si usted sabe ver qué edad tiene el paciente, si usted ver los síntomas del paciente. Por lo tanto, todos estos exámenes tienen que estar conectados con un contexto del paciente. Y como esto requiere un conocimiento profundo, extenso de muchas áreas, la idea es que usted comparta esos exámenes con alguien que tenga la experiencia necesaria y esta persona le dé un input. Pero de igual manera lo que quiero es que usted tenga un conocimiento general de qué examina
cada examen de laboratorio. Y en el caso de la hematología es importante transmitirle a ustedes que la hematología revela tres componentes fundamentales de que están en nuestra sangre. Para darles una idea general, la sangre es un fluido que tiene contenido líquido y elementos formes. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a usar el análisis del café con leche. La leche sería el fluido y cuando le echo café, que lo revuelvo, que se diluye, hay un elemento forme que son los granos de café. Entonces, en el caso de la sangre, que es un fluido líquido, está un componente primariamente líquido y hay un elemento donde están algunas formas, algunas células dentro de ese fluido y esas células obedecen a tres componentes diferentes que se evalúan en la hematología. El primero de ellos son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son una diversidad de glóbulos blancos. Ya vamos a explicar un poquito más en profundidad eso. El segundo componente es la hemoglobina, que son los glóbulos rojos. Y el tercer componente son las plaquetas. Cada uno de ellos tiene unas funciones específicas, cada uno de ellos se produce en un sitio específico y la hematología evalúa cada uno de estos tres componentes. Es importante también a ustedes transmitirle que hoy en día la mayoría de los estudios de laboratorio relacionados con hematología están hechos de forma automatizada, es decir, a ti te sacan la sangre, esa sangre lleva un proceso. El primer proceso es separar los elementos formes del fluido, eso se deja reposar los tubos o los tubos se toman con diferentes tipos de componentes que llevan los tubos dentro, por eso hay unos tubos tapa roja, hay unos tubos tapa morada, hay unos tubos tapa gris, etcétera, etcétera. Cada tubo tiene una especificidad y por un lado va el análisis de los componentes de la sangre y en otro programa hablaremos de los otros componentes, que es el componente fluido que está ahí. Entonces los elementos formes que se analizan específicamente, normalmente hoy en día eso se pasa a través de un aparato especial que mide esto, que está conectado a una computadora para darles una idea de cómo funciona el procedimiento. Un haz de luz que produce el equipo impacta a los elementos formes que van a través del fluido, entonces impacta el glóbulo rojo, ¿okay? Y la transmisibilidad de la translucidez del glóbulo rojo y algunos elementos generados por ese rayo que capta el equipo dan los parámetros relacionados con cada uno de los elementos formes. También pasa para los glóbulos blancos. Ese rayo impacta y mide los glóbulos blancos y mide los diferentes tipos de glóbulos blancos y también lo hace para las plaquetas. Y es capaz de diferenciar estos elementos basados en su forma. La forma del glóbulo rojo es característica, la fórmula de los glóbulos blancos es específica y la forma de las plaquetas es específica. Entonces, vamos primero con los glóbulos rojos, que quizás es el elemento más común que tiene que ver con la hemoglobina. Esos aparatos miden este tema. Anteriormente no se hacía con aparatos, anteriormente se hacía manualmente, es decir, eso se extraía ese contenido forme, se ponía en una lámina, esa lámina se ve en un microscopio y el bioanalista, que es la persona certificada y experimentada para esto, a través del microscopio iba contando el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y hacía mediciones específicas manualmente de cada uno de esos propios elementos. Entonces, de alguna manera, el elemento mide el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos, el número de plaquetas, pero también algunas características específicas de cada uno de esos componentes. En el caso de que hablábamos anteriormente, eso se llama, hoy en día todavía se hace, para efectos de verificación, un frote de sangre periférica. A diferencia del elemento computarizado hoy en día, la mayoría de los bioanalistas, cuando ven algún alarma que les produce la computadora, en algunos casos, inclusive regularmente aún sin alarma, ellos chequean ese frote de sangre periférica, es decir, verifican que los resultados que está arrojando la computadora son equivalentes a los que ellos ven en el microscopio y posteriormente certifican ese resultado. Vea siempre que sus exámenes de laboratorio tienen que estar certificados por un bioanalista colegiado, en el caso de Venezuela, que certifique la veracidad de esos exámenes que usted está viendo. Entonces, el primer elemento son los glóbulos rojos. Aquí medimos un parámetro que es la hemoglobina, que es un parámetro colorimétrico, nos da un color de la intensidad del color rojo del glóbulo rojo. Y también se mide el hematocrito, que de alguna manera mide la
proporción entre los elementos formes, es decir, la masa de glóbulos rojos relacionado con la cantidad de líquido en la cual está el diluido. Entonces ahí tenemos dos parámetros que son la hemoglobina y el hematocrito. Todo esto tiene que ver directamente con los glóbulos rojos. Se miden otros índices eritrocitarios que se conocen mucho menos, que tienen unas siglas que son BCM, HCM y CHCM, que son el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño del glóbulo rojo y su forma, la hemoglobina corpuscular media, que es el promedio del color y la intensidad, y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Todos estos parámetros son unos índices relacionados todos con los glóbulos rojos y nos dicen si la persona no solamente está anémica o está poliglobúlica, que son los dos extremos del resultado de los glóbulos rojos. En el caso que los glóbulos rojos estén bajos o la hemoglobina esté baja, usted está anémico. En el caso que usted tenga más glóbulos rojos o están más intensos, tiene poliglobulia. Estas son como las dos variantes que tenemos en el caso de los glóbulos rojos, pero además estos parámetros secundarios nos dan una idea de cuál puede ser la causa en el caso que usted tenga alterado, el resultado puede estar alterado. Pero esto es algo ya un poco más profundo. Les voy a dar una idea de contexto. Por ejemplo, si yo veo un paciente que tiene una hemoglobina de 17, que está por encima de lo normal, y yo no entiendo que ese paciente vive en la Colonia Tovar, o que vive en Mérida, o que vive en una zona en los Nevados, en el estado de Mérida, y no entiendo qué significa eso, puedo pensar que esta persona puede tener una alteración de su producción de glóbulos rojos. Pero si uno entiende que vive en un sitio alto, en el sitio alto el mecanismo compensatorio que tiene nuestro cuerpo al haber menos oxígeno es producir mayor cantidad de hemoglobina, entonces no entendemos de alguna manera por qué se produce eso. Por eso estas personas tienen los cachetes rojos y tienen otras alteraciones que son típicas de vivir en altura. Entonces, reinsisto con este tema de que el examen solo no hace diagnóstico si no está pegado a un contexto de un paciente que tenga una explicación clara para eso. El segundo gran componente, en relación a, para terminar con el tema de la hemoglobina, no son los únicos índices que se miden, ¿ok? Si uno ve y detecta que la persona tiene anemia o que tiene poliglobulia, hay exámenes más profundos que no están en la hematología completa que pueden definirnos algunos otros parámetros como el hierro sérico, el transporte de hemoglobina, el ácido fólico, otros parámetros hematimétricos, llamamos nosotros, para profundizar sobre las causas de las alteraciones que vemos en los glóbulos rojos, pero no están en la hematología normal. El segundo gran componente son los glóbulos blancos, que a pesar de que no me gusta el símil, yo los comparo con un ejército porque los glóbulos blancos no son todos iguales. Hay unos glóbulos blancos que se llaman los neutrófilos, hay un subtipo de glóbulos blancos que se llaman los linfocitos, hay otro tipo de glóbulos blancos que se llaman los eosinófilos, hay otro tipo de glóbulos blancos que se llaman los monocitos, y de alguna manera cada uno de ellos tiene una función específica, tiene una interpretación específica. Lo importante que yo quiero recalcarles primero en relación al total de glóbulos blancos. Hay un parámetro general de glóbulos blancos, hay un valor mínimo y un valor máximo. Y, repito, esto tiene que estar analizado en el contexto. Que usted esté por debajo del número de glóbulos blancos no necesariamente indique una enfermedad en particular, puede indicar una condición específica que tenga en ese momento, pero no es un diagnóstico absoluto. Lo mismo que si usted tiene los glóbulos blancos altos. Una vez que usted tiene los glóbulos blancos altos, así como cuando los tiene bajos, están fuera de rango, la distribución del tipo de glóbulos blancos, el porcentaje de cada uno de esos glóbulos blancos, nos van a dar una idea de la posible causa que está produciendo, bien sea los glóbulos blancos bajos o bien sea los glóbulos blancos altos. Algunas funciones de este tipo de glóbulos blancos, no vamos a entrar en este tema específico, pero por ejemplo, los monocitos aumentan en un tipo de infecciones virales, los eosinófilos aumentan en un tipo de infecciones parasitarias o en un tipo de alteraciones como alergias crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este algoritmo de cómo uno interpreta el resultado de los glóbulos blancos tiene que estar en el cerebro de su médico para poder darle una recomendación de cómo conecta eso con los síntomas que usted tiene. En el caso que usted no tenga síntomas, porque si es un chequeo general, bueno, ¿cuáles pueden ser esas condiciones que pueden estar explicando que usted tenga una alteración en los resultados? Cuando estos valores son particularmente notorios, por ejemplo, en el caso de glóbulos blancos, el ámbito normal está de unos 6.000 a 9.000, que usted tenga 10.000, 12.000, 13.000, es algo que si bien está fuera de normal no es particularmente preocupante, pero por encima de ya de 20.000 glóbulos blancos es algo que uno tiene que ponerle atención con
un criterio de urgencia. Es decir, si usted le sale una hematología con unos glóbulos blancos que están por encima de 20.000, usted tiene que llamar inmediatamente al médico. No bien así si los exámenes en general están más o menos dentro de los rangos, pero por ejemplo, no es igual la interpretación que usted tenga 13.000 glóbulos blancos y tiene fiebre, ahí hay un problema, que usted tenga 13.000 glóbulos blancos y no tiene ninguna fiebre. Entonces, eso les va dando el criterio de severidad o de riesgo, con lo cual usted tiene que ir actuando. Hoy en día, con la disponibilidad de la inteligencia artificial, si usted agarra esa hematología, la convierte en una imagen y se la pone a uno de los sistemas de inteligencia artificial, probablemente le va a dar una lista de cosas que puede tener, explicar la alteración que usted tiene, pero pues no sé si eso al final termina tranquilizándolo o comprometiéndolo, porque en general estos sistemas están hechos para dar la mayor cantidad de opciones posible, y una hematología alterada puede ir desde una infección viral banal, como una gripe común y corriente, hasta una leucemia, por ejemplo, que es una enfermedad muy grave de la sangre, y en lo que usted vea a través del buscador de inteligencia artificial o a través de cualquiera de los buscadores de datos de Internet, que usted puede tener una leucemia, probablemente la interpretación de esa información, usted que está angustiado y que a lo mejor tiene algún dolor de garganta, puede ser completamente errónea. Por eso es que es importantísimo que esta interpretación sea en el contexto de lo que el paciente tiene. Después, al final les voy a poner un ejemplo de cómo se distribuyen la mayoría de las hematologías, digamos, cómo se ve cada componente por separado, y poder entender un poco todas estas cosas que le estamos hablando. Lo tercero son las plaquetas. Las plaquetas son otro de los elementos formes de la sangre que tienen que ver con nuestra coagulación, y las plaquetas tienen una forma y un tamaño característico. Si bien el tamaño de las plaquetas, a diferencia de los glóbulos blancos, que no varían tanto en términos de su tamaño durante la vida en nuestra sangre, en el caso de las plaquetas sí varía su morfología y varía su tamaño en el tiempo que ellos están en nuestra sangre. En el caso particular de las plaquetas, probablemente es uno de los elementos donde puede haber mayor capacidad de variabilidad entre la lectura automatizada y la lectura manual, porque, por ejemplo, cuando las plaquetas están apiladas, así como una pila de monedas, y el rayo de luz las incide para mirar cuántas hay, puede contar menos plaquetas de las que uno realmente tiene. Entonces, en el caso de que el automatizado diga que usted tiene bajas plaquetas, debe correlacionarse o debe verificarse manualmente para verificar si manualmente corresponde el número de plaquetas visto manualmente con el número de plaquetas que está contando el aparato. Entonces, las plaquetas son el otro aspecto. En relación a las plaquetas, nosotros tenemos dos elementos relacionados con las plaquetas. El primero de ellos es el número de plaquetas, y el segundo de ellos es el volumen plaquetario, que es el tamaño de la plaqueta. Entonces, las plaquetas jóvenes en general son plaquetas grandes que se van empequeñeciendo a medida que van pasando por nuestra sangre. Las plaquetas habitualmente duran en nuestra sangre un par de días, no más allá de eso. O sea, cada par de días nosotros recambiamos nuestro pool de plaquetas, y de alguna manera esto nos da una idea de estos tres componentes que tienen interpretaciones completamente diferentes, y evitar las interpretaciones como que habitualmente vemos. Bueno, doctor, yo no tengo dengue porque las plaquetas están normales. No, usted puede tener dengue y puede tener plaquetas normales. Usted puede tener dengue con plaquetas bajas, pero usted puede tener plaquetas bajas por otra razón. Inclusive que tenga fiebre, y puede tener plaquetas bajas por razones que no tenga fiebre. Entonces, esta interpretación del examen de laboratorio específico en su contexto específico tiene que hacerlo una persona experimentada, y nada mejor que un médico, sobre todo su médico de confianza, debería hacerle interpretación de esos temas. Otra de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es que hay una variabilidad innata de los resultados del laboratorio, tanto por los métodos automatizados como por los métodos manuales. Es decir, si yo agarro un tubo de sangre que tomé de muestra y lo meto en la computadora, en este momento me va a dar unos valores. Esos valores pueden tener cierta variabilidad del mismo tubo si lo meto media hora después, ¿ok? Porque estos son cálculos estadísticos que hace el Función. Para que tengan una idea, estamos hablando de que los glóbulos blancos, cuando vemos la masa total de glóbulos blancos, estamos hablando de un número importante de millones de glóbulos blancos. Cuando vemos el resultado del laboratorio, está relacionado a un número específico de SC, es decir, una alícuota de la parte de la sangre. Lo mismo con los glóbulos rojos. Entonces, esa variabilidad, que si en una muestra me dio 12.1 y en la siguiente muestra me dio 12.3,
es una variabilidad de alguna manera esperada. No es una variabilidad esperada que usted tenga en un examen 12 hemoglobinas y en el siguiente tenga 9. Esa variabilidad no es explicable por el método o por la computadora. Pero inclusive la variabilidad de esos resultados es algo que tiene que entender una persona experimentada. ¿Cuándo debería llamarme particularmente la atención? Cuando mis valores están exageradamente distorsionados en relación al valor normal, tanto para arriba como para abajo, o cuando tengo alteraciones que son persistentes en el tiempo. Es decir, me hice una hematología hace 3 semanas y tenía los glóbulos blancos bajos, sistemáticos. Por ejemplo, si lo más bajo en el caso de su edad y su sexo es 6.000 glóbulos blancos y usted tenía 2.500 la semana pasada y se lo repitió 2 semanas después y sigo con 2.500, 2.600, bueno, ahí hay una alteración persistente en el tiempo que tiene que ser analizada. Entonces, grandes cambios en exámenes de laboratorio, grandes desviaciones tienen que ser analizadas. Grandes cambios persistentes en el tiempo tienen que ser analizados. Es importante, como les dije, porque nos pasa todos los días. Me manda un examen de laboratorio, una persona que a veces no me acuerdo o yo no conozco, alguien le dio mi número. Mire, doctor, me salió esta hematología, ¿qué debo tomar? Es muy difícil para nosotros hacer un juicio solamente con un valor de laboratorio si no hablamos con el paciente, si no examinamos al paciente, si no lo tocamos al paciente, si no tenemos ese contexto general. Entonces, la medicina es compleja, ¿ok? Y requiere esta interpretación, pero sí es algo que de alguna manera yo quería comentarles para que usted cuando le llegue, porque de alguna manera todo este tema de la digitalización ha cambiado un poco la forma como interactuamos los médicos con los pacientes. Anteriormente usted iba al médico, le hacía una hematología y usted volvía al médico y el médico le leía la hematología delante de usted. Entonces, bueno, podía explicarle cosas como esta que hemos hablado en este podcast con tranquilidad y usted se iba con un resultado o con una interpretación. En este momento, producto de estos temas, a usted le llega por email sus exámenes de laboratorio y usted obviamente los abre. Es raro que nadie los abra y cuando ve una cosa roja sobresaltada o cuando ve una cosa negra sobresaltada o azul sobresaltada, usted pues empieza a pensar que tiene algo malo. La idea es que nosotros interpretemos con estas variables qué cosas están siendo alteradas, cómo se afectan estas alteraciones, qué mide la hematología, cómo se hace la hematología y cuáles son las consideraciones. Por ejemplo, una consideración que yo habitualmente les recomiendo tener es que, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen el estado de hidratación o de deshidratación, puede estar modificado, puede modificarme los resultados de una hematología. Por ejemplo, el valor de hematocrito, que es una relación entre mi elemento fórmula y mi elemento fluido, puede cambiar si yo estoy más hidratado y menos hidratado. Entonces es normal que si yo me doy una hematología en la mañana del lunes, que era un día de trabajo normal, tenga determinado hematocrito, y si me la hago el sábado en la tarde, después que corrí 25 kilómetros, tengo un hematocrito diferente. Es normal que tengamos esa variabilidad. La hematología es uno de los exámenes que no requiere ayuno, ¿ok? Es uno de los exámenes que habitualmente cuando lo mandamos a hacer en el contexto de un paciente que tiene una condición aguda, se puede hacer a cualquier hora del día. Usted no necesita ayuno para hacer la hematología, no se alteran los resultados hematológicos porque usted coma o no coma. Le pedimos ayuno a los pacientes cuando, para sacarle la sangre una sola vez, usted requiere otros exámenes que sí requieren ayuno, por ejemplo la glicemia, pero la hematología no requiere ayuno. O sea que si su problema solamente es un problema de chequear cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, sus plaquetas, usted puede hacer el examen en cualquier momento. Bueno, amigos, con esto hemos ido sobre los aspectos centrales. Vamos a ver un ejemplo para terminar que nos tiene nuestro equipo de producción, nos tiene ahí para ya concretar estos conceptos que hemos hablado adelante. Esto es una hematología mía, o sea que puedo hablar con conocimiento de causa. En la primera línea vemos los leucocitos, que es el número total de glóbulos blancos que yo tengo, expresado en una fracción de la alícuota, como es, ahí veo que tengo 4.500, fíjense que tiene un señalamiento, está en color azul, porque está por debajo del valor de referencia normal, es decir, si el valor de referencia es de 5.000 a 9.500, está un poco por debajo del normal. Fíjense que ese valor de leucocitos tiene relación con el diferencial por equipo que está abajo, ¿ok? Que son lo que sigue en la lista, que son los hematíes, hemoglobina, hematocrito, son los elementos formes de los glóbulos rojos. Pero a veces uno confunde una cosa con la otra. Los leucocitos son el total de glóbulos blancos que está en relación con lo que dice diferencial por equipo. Cuando vemos el diferencial y hablamos del porcentaje neutrófilo, que es la siguiente fila que está allí, que está en 50, que está un poco bajo, quiere decir
en función al 100% de los leucocitos 4.500 que están arriba, qué porcentaje de ellos son neutrófilos, qué porcentaje son linfocitos, qué porcentaje son monocitos, qué porcentaje son eosinófilos, que es 1.6%, y qué porcentaje son basófilos. Entonces, esa suma de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos debe sumar cercano a 98 o 100%. Es decir, del total de los 4.500 que tengo arriba, cómo se distribuye. Como ven, la distribución es diferente, siempre hay mayor cantidad de neutrófilos, ahí siguen los linfocitos, siguen los monocitos. En el caso particular mío, fíjense cómo es la interpretación, eso era el primer día que yo me sentía mal porque tenía fiebre. Eso era un examen de hace ya algunos meses cuando me dio dengue y obviamente no es una hematología típica de un cuadro con dengue, con la excepción de que tiene los glóbulos blancos bajos totales, los leucocitos, que son los glóbulos blancos. En las infecciones virales tienden a disminuir al principio, eventualmente pueden seguir bajando, pero fíjense que en ese momento estaba alterado los eosinófilos, que es una respuesta un poco quizás anormal a tener dengue. Pues yo sé que tuve dengue porque me hice una prueba de dengue, porque tuve 3 o 4 días con fiebre, entonces tengo claro qué fue lo que pasó, pero creo que es un buen ejemplo, por eso quería traérselo, para hacerles entender a ustedes que el examen de laboratorio tiene que estar relacionado con el contexto. Lo siguiente que vemos son las plaquetas, que las vemos subrayadas en la penúltima fila. Tengo 192.000 plaquetas, a pesar de que estaba comenzando con el dengue, tenía un número de plaquetas normales y un volumen plaquetario, que es el MPB. Eso significa volumen plaquetario medio. Las siglas están invertidas por un tema que están habitualmente en inglés, y es 9.9, que es un volumen plaquetario normal. Entonces, recordarle que vemos, no siempre los laboratorios lo ponen en el mismo orden que los analizamos. En este caso particular está así, los leucocitos arriba, después vienen los hematíes, tienen una hemoglobina de 15.2, un hematocrito de 45, después vienen el resto de los parámetros hematimétricos indirectos que vemos. Entonces tenemos los 3 componentes: leucocito con diferencial por equipo, plaqueta y hematíes en diferentes componentes. Entonces ya que uno entienda cómo están expresados y sabe cuál es cada uno de los componentes, nos da mucho mejor claridad de poder entender este tema de cómo interpretar a priori la hematología y los criterios que ya hablamos, para que usted entienda qué es lo que se está midiendo específicamente en ese elemento. Bueno, amigos, ya con ese ejemplo podemos decir que hemos ido por los elementos básicos de la interpretación de la hematología. Igual, repito, perdóname que sea reiterativo, esto solamente es evaluable cuando uno evalúa el contexto completo del paciente, y para poder dar un diagnóstico o una aproximación diagnóstica o qué otros exámenes debe hacerse. Pero quería compartir con ustedes los elementos centrales para andar en estos temas educativos. Se les quiere, manténganse sanos y nos vemos en una próxima oportunidad de Tu Parte Médico.